Un cilindro con su émbolo tiene un volumen inicial de 2 pies cúbicos y contiene 0,5 libras de vapor a una presión de 60 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Se transmite calor al vapor, se calienta aquí, entregamos calor, calentamos esto hasta que la temperatura 2 sea de 500 grados Fahrenheit, ¿no? Mientras la presión permanece constante, o sea que la presión sigue siendo 60 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? Sigue siendo la presión 1 igual a la presión 2, presión constante, ¿no? Determine el calor transmitido y el trabajo. ¿Cuánto calor se? Entonces, se trata de sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado, ¿no? Calor menos trabajo es igual 2 menos 1. Entonces, de 1 a 2, de 1 a 2 así es, ¿no? El calor, entonces, de 1 a 2, que va a ser igual 2 menos 1 más el trabajo de 1 a 2, ¿no?
Entonces podemos calcular independientemente esto, ¿no? Calculamos el trabajo, calculamos energía interna inicial, energía interna final y resolvemos el ejercicio, ¿no? Pero también podemos hacerlo utilizando el concepto de entalpía, ¿no? Hemos dicho que el trabajo, por ejemplo, el trabajo aquí es igual a P por B2 menos B1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes, no? A presión constante, ¿no? O si quieren volver un poquito más atrás, el trabajo que es igual integral de P por dB, ¿no? Entonces el trabajo que va a ser igual a P por integral de dB, ¿no? Si la presión constante sale fuera, el trabajo de 1 a 2 que va a ser igual a P por B2 menos B1, ¿no? Entonces el calor de 1 a 2 que va a ser igual U2 menos U1, ¿no? Más P B2 menos B1. Entonces el trabajo, el calor de 1 a 2, que va a ser igual U2 más PB2 menos U1 más PB1. ¿Y esto, qué cosa es? Esto es entalpía 2, ¿y esto qué cosa es? Entalpía en 1. Por lo tanto, el calor de 1 a 2, ¿qué va a ser igual? H2 menos H1. Eso es lo que hicimos en la anterior clase, ¿no? Así, ¿no? Diferencia de entalpía es el calor, ¿no? Entonces, tenemos que hallar H1, ¿no? H1, ¿qué va a ser igual? Título 1 por entalpía del vapor más 1 menos el título 1 por la entalpía del líquido, ¿no? Entonces tenemos que hallar el título acá, ¿no? 2 pies cúbicos, ¿no? El volumen específico inicial aquí es igual volumen sobre masa, ¿no? Y el volumen es 2 pies cúbicos, lo pasamos a 1 metro, tiene 3,28 pies. 100 metros cúbicos sería pies cúbicos, ¿no? ¿Sí, no? Se va pies cúbicos con pies cúbicos, ¿no? Entonces, ese resultado, ¿cuánto sale? Esto sale 0,056. ¿No? Me corrí esto, ¿no? Metros cúbicos, ¿no? 0,5 libras, 1 libra, 0,454 kilos. ¿No? Libra con libra se va. Esto me da 0,227 kilos, ¿no? Y las 60 libras, ustedes se vean en su tabla, ¿a cuánto equivale? $60 libras equivale a 4,22, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, el volumen 0,056 metros cúbicos sobre la masa 0,227 kilos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el volumen específico.
0,249, ¿no? Ese sería el volumen específico, ¿no? Entonces, ¿para qué llevo el volumen específico? Para calcular el título, ¿no? ¿Cómo calculamos el título? Con esta expresión, ¿no? Volumen específico 1, 0,249,33, ¿no? Y esto lo sacamos de la tabla, la presión inicial, ¿no? ¿A qué presión está esto? A 60 libras. O 422, ¿no? Entonces vamos a la tabla, con 60 libras, o 422, y sacamos el volumen específico de líquido, 0,001085, del vapor 0,448, y de esa manera calculamos el título, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 0,55, ¿no? 0,55, ¿no? Entonces, la entalpía inicial, ¿a qué va a ser igual? Reemplazando la fórmula de arriba, 0,55 por la entalpía del vapor, ¿no? ¿No? Sacamos la tabla, ¿no? 654.3 menos 0,55 por 145.62. Entonces ahí sacamos la entalpía inicial. $425,394 kilocalorías sobre kilogramo. Ese sería, ¿no? Ya tenemos la entalpía inicial, ¿no? Ahora nos vamos a la entalpía final, ¿no? La presión es la misma, dicen. La presión sigue siendo 60 libras, ¿no? La presión sigue siendo 60 libras, ¿no? Presión, no. Entonces, ¿qué es equivalente a 422? ¿No? Y a 422, su temperatura de saturación es 144. La temperatura de saturación es 144,85, ¿no? Y esto está a 500 grados Fahrenheit.
¿no? Y 500 grados Fahrenheit es 260, ¿no? 500 grados Fahrenheit es igual a 260, ¿no? Grados centígrados, ¿no? Entonces, si está la presión de 60 libras, que es 4,22, y su temperatura es 144,85, y esto está a 260, quiere decir que en el estado final, esto es vapor recalentado, ¿no? Que aquí teníamos líquido más vapor, ¿no? Entonces, en el estado final, si vapor recalentado, tengo que ir a la tabla de vapor recalentado, ¿no? ¿Con qué vamos a entrar a la tabla de vapor recalentado? Con presión de 4,22 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado, y también entramos con temperatura, ¿no? ¿De cuánto? De 260 grados centígrados, ¿no? Con esos dos datos entramos a la tabla, y de aquí vamos a sacar la entalpía en 2, ¿no? $422 y 260, nos vamos a la tabla, y la entalpía es 712,8, ¿no? Hay esos valores exactamente en la tabla, ¿no? Por suerte hay 422 y 260, ¿no? Entonces directamente aplicamos la formulita, ¿no? Calor de 1 a 2, aquí va a ser igual H2 menos H1, H2 712,8 menos H1, ¿dónde está H1? 425,394 kilocalorías sobre kilogramo. 287,406 kilocalorías sobre, ¿no? Entonces, si quiero saber el calor total, multiplicamos por la masa, ¿no? ¿Cuánto es la masa que hay ahí? La masa es 0,227 kilos por 0,227 kilos, ¿no? Entonces ahí simplificamos kilo con kilo. Y nos queda que el calor, ¿cuánto sería? 65,24 kilocalorías. Eso es bien. Ese sería el calor total empleado, ¿no?
Ahora el trabajo y el trabajo, ¿no? Vayan con esta formulita, ¿no? Si quieren. Trabajo, presión, que es constante, 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, por volumen específico 2, que lo leen de la tabla, ¿no? De la tabla, con 4,22 y 2,60, van a la tabla, entra con 4,22 y 2,60, y leen el volumen específico de ahí, es 0,587, ¿no? 0,587, 0,587, menos volumen específico 1. Volumen específico 1 está aquí, ¿no? 0,249. 0,249. 3 quieren. Y ahí que está, ¿qué cosa es esto? Metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ¿qué tienen que hacer por un metro cuadrado? 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Se va a centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Y aquí va a dar en kilogramos fuerza por metro, ¿no? Y se va a metro cuadrado. Se va con este de acá, ¿no? Y queda kilogramos fuerza por metro. Entonces el trabajo, ¿cuánto sería? ¿No? .587 menos por 4,22. Entonces sale 1,425. ¿Qué cosa? Kilogramos fuerza por metro. Ahora si quieren eso lo pasan a kilocaloría, ¿no? Por una kilocaloría. Me falta multiplicar por 10 a la cuarta. Faltó multiplicar por 10 a la cuarta, ¿no? Entonces aquí 14,250. Punto 94. Kilogramos fuerza por metro, ¿no? Eso sería. Por una kilocaloría, 427 kilogramos fuerza por metro. Entonces va kilogramos fuerza por metro, kilogramos fuerza por metro. ¿Y esto cuánto saldría? 33,37. 33,37 kilocalorías, ¿no?
¿Listo? Uy, ¿qué hice? ¿Qué apreté? ¿Listo? Sí.
Ya los calores específicos, entonces, de presión constante y volumen constante son funciones muy útiles para cálculos termodinámicos y en particular para el caso de los gases, ¿no? El calor específico a volumen constante se define por la relación derivada parcial, ¿es bien? Derivada parcial de la energía interna sobre derivada parcial de la temperatura, ¿no? A volumen constante, quiere decir, ¿no? Derivada parcial de la entalpía sobre derivada parcial de la presión. ¿Mm? Sí, ¿no? Son derivadas parciales. ¿Mm? Derivadas parciales. ¿Mm? Energía interna, entalpía y calor específico de gases ideales, ¿no? Aquí tenemos que recordar el concepto de gas ideal, ¿no? Cuando un gas tiene comportamiento ideal, ¿no? Cuando un gas se comporta de forma ideal, cuando la presión de trabajo es baja, ¿no? ¿Mm?
Un gas tiene comportamiento ideal cuando la presión de trabajo es suficientemente baja, de manera que las fuerzas intermoleculares y la energía asociada son despreciables. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a minimizar el choque entre las moléculas, ¿no? Como la presión es baja, entonces hay menor choque entre las moléculas. Hay menor interacción entre las moléculas, ¿no? Por lo tanto, la energía asociada es despreciable. Entonces, ustedes saben que los gases ideales responden a esta ecuación, ¿no? P por B es igual a RT, ¿no? O NRT, como quieran, si es N mol, ¿no? Para un mol, P por B igual a RT, ¿no? Este B es el volumen específico, ¿no? ¿Mm? Puede demostrarse que un gas ideal para un gas ideal la energía interna es una función de la temperatura. Puede demostrarse que para un gas ideal la energía interna es función de la temperatura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la energía interna únicamente es función de la temperatura. ¿No? Únicamente depende de la temperatura y no de la presión. ¿Puedo pasar la hoja? Sí, ingeniero. Este hecho fue demostrado por Joule en 1843. ¿Mm? ¿Qué hizo Joule? ¿No? Aquí se colocó un recipiente cerrado. Aquí vamos a ver. Supongo que están del mismo tamaño, ¿no? Ahí más o menos. Creo que lo hice más grande. Y estos dos recipientes estaban conectados por una llavecita acá. ¿Mm? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Así, ¿no? Y aquí hay una llave, ¿no? Este sería el recipiente A
Y el recipiente B, ¿no? B y A, ¿no? Aquí la presión es de 22 atmósferas. Aquí se colocó aire. Y aquí la presión es vacío. O sea, la presión es 0, ¿no? Entonces, en dos balones del mismo tamaño, conectados por una llavecita, entonces en el balón A colocó aire a la presión de 22 atmósferas. Y en el balón B, vacío, ¿no? Presión 0. Y esto lo sumergió él en un recipiente más grande, ¿no? Esto lo sumergió él en un recipiente mucho más grande, ¿no? Ahí, ¿no? Así más o menos, ¿no? Y aquí adentro, ¿qué colocó? Él colocó agua aquí. Agua. Agua. Agua, ¿no? Y aquí colocó un termómetro para medir la temperatura, ¿no? Entonces, él esperó que se estabilice todo esto, ¿no? Y una vez que se estabilizó, él observó cuánto marcaba la temperatura del termómetro, ¿no? Un cierto valor, digamos, marcaba ahí la temperatura, ¿no? Y luego abrió la llave. Y al abrir la llave, ¿qué pasa? Pasa el gas de acá a acá. Pasa el gas, ¿no? Hasta que se igualan las presiones, ¿no? ¿Y qué observa él? Él observa que no hubo cambio en la temperatura, ¿no? Al abrir la llave, él observa que no hay cambio en la temperatura, ¿no? O sea que la temperatura permanece constante, ¿no? La temperatura permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo intercambio de calor entre el agua y el aire, ¿no?
Si el agua le hubiese dado calor al aire, hubiera bajado la temperatura. O si el aire hubiera transmitido calor al agua, hubiera aumentado la temperatura durante la ocurrencia del experimento, ¿no? Pero no ocurrió nada, ¿no? Entonces, si aplicamos la primera ley, calor menos trabajo, que es igual U2 menos U1. Entonces, como la temperatura permanece constante, no hay transferencia de calor entre el agua y el aire. Entonces, este término de acá es 0, porque la temperatura permanece constante. Por otro lado, en el balón B, la presión es 0, vacío. Cuando la llave, el gas se expande en el vacío. Y no hay, por lo tanto, no hay trabajo, porque esto es expansión en el vacío. Por lo tanto, este término también se hace 0. Y aquí queda que 0 es igual a U2 menos U1. Por lo tanto, la energía interna inicial es igual a la energía interna final, ¿no? Entonces, ¿qué deduce Joule? ¿Qué cosa ha cambiado aquí? Ha cambiado la presión, ¿no es cierto? Porque era 22 atmósferas y al abrir la llave, lógicamente que la presión varía, ¿no? Cambia la presión y otra cosa que cambia es el volumen. Cambia presión y cambia volumen. Pero la energía interna permanece la misma. Lo que quiere decir que la energía interna es independiente de la presión y volumen, ¿no? Por lo que se concluye que la energía interna es independiente de la que no cambió, ¿no? La energía interna permanece la misma, pese a que ha cambiado la presión y el volumen. Entonces, para un gas ideal, ¿qué puedo escribir? Que para el gas ideal, CB0, que va a ser igual a DU a DT, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que había escrito así, no? El CB que era igual, derivada parcial de U, derivada parcial de temperatura, ¿no? Y esto era a volumen constante, ¿no? Ahora estamos viendo que la energía interna no depende del volumen para un gas ideal. Entonces, directamente, si no depende del volumen, pues para un gas ideal, CB0 sería igual de U por DT, ¿no? Entonces, de aquí saca que DU para un gas ideal, aquí va a ser igual a CB0 por DT, ¿no? Entonces, para una cierta masa dada, para una cierta masa, podemos decir que DU es igual a M CB0 por DT, ¿no? Y el CP0 era DH a DT, ¿no? ¿Se acuerdan? El CP, ¿no? El CP DH a DT, ¿no? A presión constante era, ¿no? A presión constante. Entonces, DH, como es independiente de la presión, sería así.
Y de H que será igual al CP0 por dt para una masa M. Entonces de H que será igual M CP0 por dt. H mucho es igual a U más PB, ¿no? H igual a 1 más PB. Si se trata de un gas ideal, P por B es igual a RT. Entonces, quiere decir que H que va a ser igual a U más, voy a poner P por B, voy a poner RT. La energía interna es función de la temperatura. R es una constante y T es la temperatura. Por lo tanto, la entalpía de un gas ideal únicamente también es función de la temperatura. De esa manera demostramos que la entalpía también únicamente depende de la temperatura, ¿no? Esta temperatura 1, por ejemplo, temperatura 2, ¿no? Son constantes, ¿no? Son isotermas, ¿no? El gráfico PV, ¿no? Si la temperatura es constante, entonces la energía interna es constante, ¿no es cierto? Aquí no me agarro. Uno, energía interna en 1, entalpía 1, son constantes, ¿no? Entonces aquí T2, U2, H2 son constantes, ¿no? Son constantes aquí, ¿no? La energía interna depende de la temperatura y la entalpía también depende de la temperatura icónicamente, ¿no? Para los gases ideales estamos hablando, ¿no? Entonces, si tengo aquí de un punto 1, me puedo ir aquí a un punto 2, ¿no? Esto es a presión constante, ¿no? De 1 a 2 me muevo a presión constante. Y aquí tengo la temperatura 2, U2 y H2, ¿no? O me puedo mover a volumen constante y me voy en forma vertical para arriba, ¿no? Si eso es a volumen constante, llego a este otro punto de acá, se puede llamar 2', ¿no? Y en este punto sigue siendo la temperatura 2, sigue siendo la energía interna en 2, sigue siendo la entalpía en 2, ¿no? Pero estoy en este punto de arriba, ¿no? Entonces, me puedo ir por una tercera vía, ¿no? De aquí a aquí, ¿no? A 2, ¿no? 2', digamos, así, ¿no? Entonces, sobre la línea, siempre la temperatura es 2, la energía interna es 2, y la entalpía es 2, ¿no? No importa si es a presión constante o volumen constante.
constante o por cualquier otro proceso. Esto me demuestra que para un gas ideal, cuando cambia la entropía de un gas ideal y cuando cambia la energía interna de un gas ideal, solamente cuando cambia la temperatura, ¿no? Solamente cuando cambia la temperatura, ¿no? Si no cambia la temperatura, las entropías siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Puedo pasarlo? Sí, ingeniero. Otra cosita que es importante que veamos, hemos dicho que H es igual a U más PB, ¿no? Y hemos dicho que P por B es igual a R de T, ¿no? Hemos dicho RT, ¿no? Entonces, para un gas ideal, U más, en vez de poner PB, puedo poner RT, ¿no? Entonces, para un gas ideal, H igual, seguimos con un gas ideal, ¿no? H igual, la entropía U más RT, ¿no? Para un gas ideal. Y si pongo DH, aquí va a ser igual, DU más este constante de T, ¿no? Y DH, ¿qué cosa hemos dicho que es? CP0 por DT, ¿no? Y DU, ¿qué cosa es? CP0 por DT más R de T sería, ¿no? Aquí se va DT, DT y DT, ¿no? ¿Y qué queda? CP0 igual a CP0 más R, ¿no? Y aquí sacamos que R aquí es igual a CP0 menos CB0, ¿no? Esta es una relación importante para los gases ideales, ¿no? CP menos CB igual a R, ¿no? ¿Lo conocían eso? ¿Conocen, no? CP menos CB igual a R para un gas ideal, ¿no? ¿O no?
Entonces, fíjense, aquí más o menos es un gráfico para que vean ustedes cómo varía el CP en función de la temperatura para diferentes gases, ¿no? Aquí la temperatura está en grados Rankine, que va entre 1000 y 6000 grados Rankine, y el CP está entre 6 y 15, ¿no? En libras sobre libra mol Rankine, ¿no? Para distintos gases, ¿no? Entonces, estas ecuaciones o estas gráficas responden a una ecuación, ¿no? Una ecuación, por ejemplo, el CP, aquí va a ser igual a A más BT cuadrado más CT cuadrado más DT cubo más sucesivamente, ¿no? Esta sería la ecuación más o menos por la cual describe cada una de estas curvas, ¿no? Donde A, B, C, D son constantes, ¿no? Sí, ¿no? ¿Mm? ¿Listo?
Entonces, si tenemos la gráfica, entonces entramos con temperatura y leemos el CP, ¿no? Entramos con temperatura y leemos el CP, ¿no? Paso la hoja. Sí. Calcúlese el cambio de entalpía cuando una libra de oxígeno se calienta de 500 a 2000 Rankine. ¿Sí, no? Así sería ese comportamiento ideal, sería así, TP0, DH sobre DT, ¿no? Entonces DH, ¿qué va a ser igual? CP0 por DT, ¿no? Para una cierta masa, entonces DH, ¿qué va a ser igual? En la masa por CP0 por DT, ¿no? Así, ¿no? Lo pueden hacer así nomás, CP0 por DT, y al último multiplican por la masa, queda lo mismo. ¿No? Para ahorrar trabajo, podemos hacer así, ¿no? CP0 por DT, ¿no? Después se multiplica por la masa, ¿no? Entonces, el CP0 para el oxígeno ¿no? La ecuación esa es de la tabla aquí.
Esa sería la ecuación. ¿Ya? Eso sería el CP del oxígeno, ¿no? O sea, la ecuación, digamos, o sea, la ecuación que le decía yo, CP igual a más BT más CT cuadrado, ¿no? Más DT cubo, así, ¿no? Entonces, donde A, B y C son constantes, ¿no? Y sería A 11.515, B 172, así, ¿no? Esa es la ecuación, ¿no? Esa es la ecuación que describe, ¿no?, del CP para el oxígeno, ¿no? Entre ese rango de temperatura, ¿no? O sea, si tengo aquí CP, ¿no?, y temperatura de esta ecuación del oxígeno, es esa, ¿no? Esta sería la ecuación, ¿no? 11.515 menos 172 sobre T, T más 1.530, ¿no? Entonces, esa es la ecuación. Entonces, aquí cuando digan DH, aquí va a ser igual, el CP0. Entonces aquí sería 11.515 menos 172 sobre raíz de T más 1.530 sobre T y todo esto por DT, ¿no? Ahí, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, DH que sería igual 11.515 por DT menos 172 raíz de T por DT, ¿no?, más 1.530 sobre T raíz de T, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, DH aquí sería igual, ¿no?, 11.515, ¿cierto? Integral, chiquita integral, de DT, ¿no? Menos 172 integral de DT sobre raíz de T, ¿no? Más 1.530 integral de DT sobre T, ¿no? Entre T1 y T2, 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 ¿no? ¿Y T1 cuánto vale? 500 Rankine. ¿T2 cuánto vale? 2000 Rankine. ¿No? Entonces aquí, ¿no?, integral de DH, aquí va a ser igual 11.515, ¿no? Integral de T1 a T2 de raíz de T de T, ¿no? Menos 172 integral de T1 a T2, y esto como sube, sería T a la menos 1/2, ¿no?, por DT, ¿no? Así sería, ¿no? Más 1.530 integral de T1 a T2 de DT sobre T, ¿no? Ahora integramos, ¿no? Integrando esto como sería H2 menos H1 entre T1 y T2, ¿no? Aquí sería igual 11.515. Esta integral que es T2 menos T1, ¿no? Así es, ¿no? Menos 172. Y esta integral que sería T menos 1/2 más 1, ¿no? Así sería, ¿no? 1/2. 1/2, ¿no? Menos 1/2 sobre 1/2, ¿no? Así, ¿no ves? Entre T1 y T2, ¿no? Más 1.530. Y esta aquí sería logaritmo natural, ¿no? De T2 sobre T1, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces aquí sería H2 menos H1 igual 11.515
T2 menos T1. 2000 menos 500, ¿no? Menos 172 por 2, ¿no? Menos, 2 sube arriba, ¿no? 2 por 172 sería, ¿no? ¿Y esto cómo sería? T2 T2 a la 1/2 menos T1 a la 1/2, ¿no? ¿Esto cómo es? Así, ¿no? Sería entonces raíz de 2000 menos raíz de 500, ¿no? Así sería, ¿no? T2 a la 1/2 menos T2 a la 1/2. Más 1530 logaritmo natural. Voy a ser más chico, no me va a entrar aquí, ¿no? T2 menos T1 sería raíz de 2000 menos raíz de 500, ¿no? Así sería, ¿no? Más 1530 logaritmo natural de 2000 sobre 500. Así sería, ¿no? Esa sería la variación de entalpía, ¿no? H2 menos H1. Ahí sería, ¿no? ¿Quién se anima a sacar ese resultado? Sale 11.701,45, ¿no? 11.701,45. Me olvidé hace rato de indicarle estas unidades de acá, ¿no? Estas unidades de acá, de esta ecuación, las unidades están en BTU. ¿Dónde está? BTU sobre libra mol Rankine. BTU sobre libra mol Rankine. BTU sobre libra mol Rankine. Estas unidades son BTU sobre libra mol Rankine. Entonces, si son BTU sobre libra mol Rankine y por temperatura que estoy multiplicando, entonces esto va a quedar en ¿qué? En BTU sobre libra mol, ¿no? Porque la temperatura se vaya, ¿no? Entonces serían 11.750 BTU sobre libra mol, ¿no? Y si quieren, aquí digo yo por una libra mol son 32 libras, ¿no? Del oxígeno, ¿no? Entonces va libra mol. Y dividen eso entre 32. ¿Cuánto da? Si dividen entre 32 el resultado. $365,7. 11.701. $365,7. ¿Qué sería esto? BTU sobre libra, ¿no? BTU sobre libra sería, ¿no? Esa es la variación de entalpía, ¿no? 365,67 BTU sobre libra, ¿no?
Ahora aquí también podríamos calcular el CP medio. El CP medio. CP medio, que es igual a la integral de CP por DT sobre T2 menos T1. Entre T1 y T2. Esa es la definición del CP medio. Entonces, la integral de CP por DT me sale 365,67, ¿no? BTU sobre libra, ¿no? Sobre la temperatura 2000 menos 500 Rankine, ¿no? Entonces ese sería el CP medio, el promedio del oxígeno, ¿no? Cero coma 24,3, ¿no? BTU sobre libra BTU sobre libra Rankine. Ahí serían BTU sobre libra Rankine. BTU sobre libra Rankine. Ahí sería 0,243 BTU sobre libra Rankine. Ese sería el CP medio, el CP promedio, ¿no? Recuerden ustedes que en general decimos que para un gas ideal el CP es 0,24, ¿no? Y el CB 0,17, ¿no? Generalmente, ¿no? El CP de un gas ideal es 0,24, el CB es 0,17, ¿no? Y aquí sale 0,243, ¿no? Para el oxígeno más específicamente, ¿no? El promedio. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Quedaremos ahí. Y continuamos el día jueves a las 10:30. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Diga. ¿Por qué ahí está CP y abajito está DH, digamos? O sea, es igual. ¿Dónde? No veo. Ahí en la parte izquierda. Espera, voy a poner mi puntero. Ahora. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, sí. Aquí está CP y aquí está DH. No, pues, es que, a ver. Es que este CP, este es el valor del CP. Este es el valor del CP. Este valor de acá. Este valor de acá. Entonces el DH que es igual al CP por DT. Entonces DH que es igual al CP, que es este valor, por DT, pues. Ah, ya. Listo. Se entendió. Este valor del CP es el valor de la curva que le dije, ¿no? La curva así, la curva CP con temperatura, aquí viene la curva, ¿no? El oxígeno. Entonces la ecuación que describe esta curva es esta de acá. Esta. Entre
entre 2000 y, ¿cuánto era? Entre 500 y 2000 más o menos, ¿no? Esa es la expresión de la curva, digamos. Esto es lo que me da la ecuación de la curva. ¿Y esa ecuación lo va a dar usted o tenemos que buscar? Estas ecuaciones están en tabla, ¿no? Porque yo les había dicho que era así, ¿no? Para cada elemento, ¿no? Se generaliza de la siguiente manera. El CP aquí es igual a más BT más CT cuadrado, ¿no ves? Más DT cubo. A, B y C son constantes, ¿no? De esta manera se generalizan las ecuaciones, ¿no? ¿No han llevado fisicoquímica ustedes? ¿No han llevado fisicoquímica o nada? Sí, ingeniero. Hay un capítulo que se ve esto, ¿no? Hay que no sé qué pretende. Entonces, esto es dato, ¿no? No se van esto de acá es dato, ¿no? No se van a inventar ustedes, ¿no? Esto es dato, ¿no? Dato, ¿no? Que tiene que dárselo, ¿no? Y si no se le da, hay que darlo en tabla, ¿no? Es dato, eso, ¿no? Lo único que estamos haciendo es la integral, reemplazando el CP acá e integrando la ecuación. Pero este es dato. ¿Queda claro? Bien, jóvenes, entonces con ustedes nos vemos el día jueves a las 10:30. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a otra unidad. Vamos a entrar a otra unidad el día jueves y vamos a entrar a ver a... Nos toca entrar al sistema abierto ya, ¿no? Hemos estado en puro sistema cerrado. Bueno, hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.